Si a la hora que pongo música me dan ganas de leer, pues voy a poner música. Si a la hora que abro un libro y el libro se vuelve mágico por las cosas que estoy leyendo, sea de estudio, de trabajo, de diversión, incluso de religión, pues pongo música. Es decir, se pueden hacer estrategias que generan una asociación cognitiva. Aquí la parte importante es que a lo mejor por nuestras experiencias queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Lo que es importante es explorar. Buenas noches. El libro, este maravilloso instrumento que no necesita pilas, ni piloto, ni cargador, es capaz de trasladarnos al pasado y al posible futuro. Es una magnífica forma de viajar, sin movernos mucho, por cierto. Ha sido la compañía para muchas soledades y hace mucho menos difícil las esperas. Hoy en Tehuacán, al igual que desde hace 25 años, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 213 lleva a cabo la Feria del Libro. Para hablar de ello y también de lo que significa leer y promover la lectura, esta noche en las reporteras de la Jornada de Oriente vamos a platicar con Antonio Villarreal Tenorio, quien es el coordinador general de la Feria del Libro, y Juan Carlos Andrade Castillo, coordinador de actividades académicas de la feria. Es una charla muy interesante, a la que les pido que se queden, que también nos ayuden a compartir para que más personas conozcan qué es el libro, qué es la lectura y qué tan posible es que esto que es tan exquisito, sentir, oler, ojear, mover, trasladar y disfrutar, pueda irse quedando en las bibliotecas sin que nadie los toque o los disfrute, o en los anaqueles sin que nadie los busque o los conozca. Gracias. Bienvenidos. Elizabeth, qué amable de acompañarnos en la Universidad Pedagógica y con la grata compañía del doctor Juan Carlos Andrade. En efecto, pues queremos platicar contigo, con el auditorio, de la Feria del Libro. Estamos de fiesta en la Universidad Pedagógica, estamos de fiesta por la Feria del Libro y además contentísimos de poder hacer un homenaje a un gran escritor tehuacanero de nombre Francisco Agenbeck, y toda esta feria dedicarla a honrar su memoria. La feria ya empezó ayer viernes dio inicio la feria con una serie de actividades. 25 años se dice muy fácil, doctor, pero ¿qué tanto ha costado mantener año tras año esta actividad de la UPN? Pues a mí me parece relevante toda la iniciativa que se ha vivido aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, y precisamente creo que ese ánimo es lo que ha mantenido con vida la Feria del Libro. Se mantiene muy amena, se mantiene muy dinámica, se mantiene muy diversa desde entonces. Me parece que varios de las amigas y los amigos de la feria nos han ayudado muchísimo, y principalmente reconocer también el trabajo de los fundadores y de quienes a lo largo de 25 años se han venido sumando a este proyecto. Además, han hecho de la feria algo muy dinámico y muy nutrido. Digo, sí hablamos, sí ofrecemos libros, sí presentamos libros, pero también hay otras actividades. Sí, en efecto, las actividades culturales. Finalmente, bueno, la comunidad vive de producir y de disfrutar lo que produce. En el terreno del material
de libros. México produce millones de libros, ¿sí? Por supuesto, orientados la mayoría de ellos al estudio. Pero también está toda la diversidad del material literario y en un momento dado los autores necesitan sus audiencias, el público necesita estar en contacto con sus autores, y para acompañar a los expositores, a las editoriales que vienen, pues tenemos el gusto de contar con amigos Félix de diversos ámbitos, a veces con poesía, con teatro, con música, con danza, con canto, y eso hace que sea atractiva la feria, que se convierta en una fiesta. Los estudiantes de la UPN, ¿qué papel juegan en esta feria del libro? Es un papel muy relevante. Un poco antes de la pandemia, ellos estaban muy integrados a las actividades, tanto en la parte de la logística, en la parte de disfrutar precisamente de las presentaciones de libros y de las actividades culturales, y algunos ya incursionando un poquito más allá con una participación un poco más directa. ¿Qué tipo de actividades van a tener en esta ocasión? En esta ocasión tenemos presentaciones de libros, vienen algunas actividades muy interesantes. Por ejemplo, un profesor que viene de la Universidad Estatal de Nuevo México, a propósito del aniversario de Paulo Freire, viene a convidarnos a una conferencia el próximo sábado precisamente, y viene a presentar algunos de sus textos que ha trabajado mucho desde su propia universidad. Se van a presentar libros de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, principalmente de la sede de Tlacotepec de Benito Juárez, que tenemos muy cerca de Tehuacán. Pero también tenemos presencia de profesores, de autores, conferencistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, hay una gran cantidad de instituciones más que se han sumado a este proyecto. Y ahí nuestros estudiantes en primera instancia disfrutan de las presentaciones, dialogan con los autores, establecen incluso en algunos casos líneas de trabajo. Nos ha tocado ver eso, que aprovechan la llegada de algún autor relevante. Les puedo comentar, por ejemplo, la visita ya en varias ocasiones a nuestra feria del libro del doctor Carlos Ornelas, del doctor Pedro Flores Crespo, que nuevamente en esta edición está con nosotros, de la doctora Julia Solovieva, y bueno, me faltarían muchísimas personas en el listado. Entonces ese es el papel también que nuestros estudiantes tienen, un contacto directo con personas que quizás leyeron primero en un libro y que a partir de esta feria tienen la oportunidad de platicar con ellos y con ellas. Pero no solo nuestros estudiantes de UPN, también estudiantes de otras universidades, niñas y niños que también aquí vienen a conocer a sus artistas, sus artistas favoritos incluso, y que también disfrutan del cuentacuentos, de visitar los stands, de hojear los libros, y en el mejor de los casos, y creo que esa es la intención, que se lleven un libro y que también lo sigan disfrutando en casa. Yo recuerdo a Antonio Villarreal hace 25 años presentando con gran emoción la primera edición de la Feria del Libro. Si no estoy mal, el eslogan de aquella primera feria era: no puedes enseñar a leer sin dar que leer. Si no estoy mal. No, es correcto, sí. Es correcto. Durante muchos años, de hecho, el eslogan cambió hace 2 o 3 años, pero precisamente acompañamos el Plan Nacional de Lectura también. Con la CULTA nos fortalece en ese sentido, incluso la difusión, la publicidad iba con ese lema. Y en las primeras ferias, bueno, pues no sabíamos el impacto que íbamos a tener, trabajar con los niños, porque de verdad, por ejemplo, haciendo una encuesta aquí en la Universidad Pedagógica, preguntamos el máximo de libros que tiene una persona, son 100 libros en casita.
pero solo fue uno de una población de más de 1.600 alumnos. El promedio anda en 3 libros, ¿sí? Podemos hacer sí encontrar algún dato estadístico que en casita hay hasta 20 libros. De literatura, por supuesto, tienen los libros de texto, ¿sí? De diferentes niveles, pero sabemos por testimonios de nuestros alumnos de educación indígena que los libros de texto van desapareciendo en la fogata o en servicios de otra naturaleza, porque no cuentan con medios o el papel tiene esos usos. Entonces no se conserva el libro. En cambio, de ahí aprendimos una lección importante en 2 sentidos. Uno, reorientar la Feria del Libro a partir de 2019 hacia los jóvenes. Es decir, los niños están, digamos, protegidos por el libro de texto, pero el joven de repente tiene que aprender a tomar decisiones, y de hecho lo está haciendo en secundaria, bachillerato, pero finalmente el estudiante de educación superior o genera cultura o se queda solo con el aprendizaje específico que le pueda brindar la institución. Y eso nos permitió identificar, gracias a los estudios del INEGI, que hay gente que mantiene la motivación por la lectura si es influido desde 2 ámbitos, el hogar y la escuela. Y entonces refuerza nuestra idea de la importancia que tiene que la comunidad también refuerce. Hablemos de autoridades, hablemos de medios, hablemos de líderes de opinión, y entonces todo esto lo estamos aprovechando en el enfoque que tiene actualmente la secretaría. ¿En qué momento se puede empezar a inducir a la lectura? A mí me parece que, primero es una pregunta bien interesante que responde, pero a mí me parece que desde el momento mismo en que estamos o el bebé está en el vientre, me parece bien interesante algunas experiencias de personas con las que he platicado, que dicen que al momento de saber que están embarazadas, o el papá, al momento de saber que la esposa está embarazada, puede leer a la esposa y puede leer a su hija, a su hijo, y que hay ciertas reacciones. Como hombre yo no lo comprendo bien, yo creo que las mujeres lo saben mejor, que hay ciertas reacciones del bebé en el vientre a la hora de la lectura, y que eso ayuda, de igual manera tampoco lo sé muy bien, pero por las charlas que hemos tenido, que eso ayuda a que los niños a muy temprana edad tengan una pronunciación, un dominio de ciertas palabras, ya incluso de ciertos términos, y es bien sorprendente. Conocí a unas personas, por ejemplo, que decían: es que yo le leo a mi niño desde que está en el vientre, y muy chiquito empezó a armar sus propias oraciones y a dominar algunas palabras. Y digo, es bien sorprendente para mí, porque yo recuerdo que de niño se me complicaba, por ejemplo, pronunciar la R, y veo a niños bien pequeñitos que lo pronuncian, pero con una suavidad y una perfección. Y en ese sentido me parece que es muy recomendable la lectura desde ese mismo momento y no dejarlo. Yo sé que la escuela nos ayuda muchísimo, incluso las estadísticas de INEGI dicen que quienes leen en un muy alto porcentaje lo refieren con la escuela y después con la familia, y por eso el papel también interesante de las maestras y los maestros. Pero creo que el hogar se puede convertir en ese bastión de la lectura. Que papás, mamás, tíos, hermanas, hermanos, estemos constantemente compartiendo lectura, que puede ser de diferentes géneros, ¿no? Hay para todos los gustos, desde el cuento clásico, las novelas, y quizás algunos textos un poco más elaborados, más filosóficos, e incluso yo creo que hasta recetarios de cocina pueden ser muy, muy buenos para iniciarnos en esta tarea, en esta actividad de la lectura. Ustedes que forman a los docentes, la Universidad Pedagógica que lanza cada año
los jóvenes a enseñar? ¿Cómo se les prepara a esos futuros maestros para que a su vez preparen a sus futuros alumnos y les inculquen este gusto por la lectura? Bueno, hemos tenido fracasos. En alguna ocasión, recién decretada la Universidad Pedagógica, empieza con un posgrado para formadores de maestros y imponía para la excelencia mucha lectura, mucha precisión escrita, y lamentablemente nadie intervino en el primer módulo de la maestría. En este caso era una maestría a distancia, y luego hubo otro descalabro terrible. Iniciamos una licenciatura que se llamó en Educación Básica. En el caso de Tehuacán tuvimos alrededor de 180 ingresos, pero solo terminó uno. Y por cierto, prestado, suelo yo decir, porque venía de la ciudad de Puebla. Y sí terminó, se tituló con honores. Pero vimos que el proceso de animar la lectura pasa por la interacción. Y en seguimiento a lo que decía el doctor, hay algunos autores que hablan de la matrolingüística, de cómo la madre conversa con su hijo. Cuántos elementos emocionales, rítmicos, estructurantes van para que el niño se apropie del lenguaje y también intente una comunicación asertiva. Cuando nosotros recibimos a nuestros alumnos, pues vienen fortalecidos con los programas de Nacional de Lectura, y hay mucho material que se trabaja en las escuelas. No todos los maestros lo desarrollan con tanto entusiasmo, algunos se interesan más por la matemática, otros por ciencias sociales, naturales. Sabemos que hay países que le ponen tanto empeño a que la gente domine el lenguaje y la comunicación que a veces los asusta, ¿sí? Entonces nosotros queremos, por un lado, aceptar que nuestros alumnos pueden tener alguna limitante, alguna deficiencia, pero les vamos orientando, ¿sí? Tienen que aprender a tener dominio sobre palabras objeto, palabras concepto, palabras categoría, y a partir de eso reiniciar su oralidad, su discurso, su estructura de ideas para escribirlas en pequeños ensayos. Lo que últimamente estamos reconociendo y recuperando, que no tengan miedo los jóvenes a conversar, a comentar sus propios documentos escritos. En la parte metodológica, cuando hacen alguna indagación, que se relean a sí mismos. ¿Qué dijeron? ¿Por qué lo dijeron? ¿Con qué palabras? Antier hablaba con algunos alumnos y le pregunté por qué había utilizado una palabra en su escrito y que se disculpa, ¿no? Le dijo, no tienes que disculparte. Por alguna razón utilizaste ese concepto. A lo mejor es el que tenías más a la mano. Ahora utilízalo, explóralo, compártelo, o sea, confróntalo con otros conceptos tuyos, míos, de tus compañeros, pero no te disculpes. Y vamos explorando. Y entonces los jóvenes se sienten en confianza y llega un momento en que tienen producciones muy importantes. No quisiera yo, pues, a lo mejor pecar de vanidad, pero la universidad con sus alumnos ha tenido reconocimientos por altos desempeños en lo que se trata de exámenes nacionales. Entonces, quiere decir que pues pasamos del fracaso al éxito. No sé si sea la palabra correcta, pero pues nuestros alumnos se pueden sentir satisfechos de que toman la palabra y son escuchados. Y los maestros se sienten satisfechos de sus alumnos, y los alumnos se sienten satisfechos de sus maestros. A mí me parece que sí. ¿Por qué? Porque ha habido entre las mismas profesoras y profesores
mucho impulso para el desarrollo del estudiantado. De igual manera, como nos decía Toño, no seamos pecar, ¿no?, de vanidades, pero a nivel nacional, los estudiantes de la Unidad 213 Tehuacán se han destacado mucho en los intercambios de verano que convoca la Academia Mexicana de Ciencias. Y en ocasiones la unidad de Tehuacán incluso tiene más estudiantes en estas actividades de verano de investigación científica que la misma unidad central o que algunas otras unidades del país. Entonces tenemos estudiantes que han estado en la Universidad Veracruzana, en la misma UNAM, en la Universidad de Sonora, y que han publicado artículos con sus investigadores residentes en esas universidades. Entonces a mí me parece que el estudiantado también tiene la visión puesta en ese trabajo conjunto, tanto de los profesores, las profesoras, como de ellos mismos. Y algunos ya han incursionado también en otras formas, ¿no? Se han aventurado a organizar sus propias actividades, han llevado algunos proyectos a las escuelas donde hacen servicio social y prácticas profesionales, y se nota el ánimo con el que lo hacen, se ve la emoción del gusto con la que ellos organizan también esas acciones en las escuelas en donde prestan el servicio social. Cuando se hizo la presentación de esta edición de la Feria del Libro, se dieron a conocer cifras un poco preocupantes. México está en el primer lugar de una lista que mostraron en materia de lectura, y además pues que cada vez vamos perdiendo el gusto por la lectura. Ya no por el libro, que también a mí me preocupa un poco, que como tal, así el papel, que yo insisto tan bonito que es tocarlo, cargarlo, presumirlo que no prestarlo, ¿verdad? Pero sí presumirlo está bonito, y que de pronto se pierda. Me preocupa eso. Pero hubo una parte que decías que a mí me llamó la atención y que creo que es muy acertada. No es tan grave que la gente pase a leer a lo virtual en un dispositivo móvil, etc. El problema es que no está leyendo tampoco mucho. Sí, bueno, hay, digamos, una orientación a medir todo, ¿no? A contar todo. Sí, este dicho en inglés, si no mal recuerdo, no se puede cambiar lo que no se puede medir. Entonces, los estadígrafos están ahí muy atentos a ver qué cambios hay. Por un lado tenemos el libro tangible y el libro virtual. Ciertamente, ahora, si se produce y no sale a la venta o no se consume, pues se deprime en la industria del libro. Entonces ellos también están buscando formas virtuales de que aparezca el libro. Ahora, también aparece el libro virtual o el libro en imagen o audiovisual. Aquí lo importante es que, por ejemplo, datos de Europa y del resto del mundo, ciertamente se está leyendo más en países económicamente poderosos, como es Alemania, como es la India. Se leen más de 12 libros al año, y en países como el nuestro se están leyendo menos de 2 libros al año, y va para abajo. Pero también se reconoce que está aumentando la lectura virtual. Y también hay un estudio del INEGI que habría que revisarlo con detalle, no solo nosotros como digamos, entusiastas de la Feria del Libro, sino también como formadores de maestros, porque la lectura es un tema muy importante, es uno de los problemas más importantes en la educación básica. ¿Sí? Sin temor a equivocarme, es de los más importantes. Entonces, si trabajamos algún dato, por ejemplo, ¿cuánto lee una persona en promedio? Bueno, algo de literatura, ya sea tangible, intangible, virtual. El promedio de lectura es de 17 minutos. Entonces, no aguantamos más 17 minutos.
El promedio, o sea, Sí. por supuesto, Sí, habrá quienes. hay lectores, el lector que también el dato es el 2% está acostumbrado a leer permanentemente, continuamente. Pero entre el que no es lector, el que lee por trabajo, por estudio, que le dificulta la comprensión y que lee poco, bueno, eso se convierte en un nicho de oportunidad para todos aquellos que influimos. Por un lado, el hogar influir en conversar, en tocar temas del libro, un día que alguien lea en sobremesa, otro día, pero la escuela también, y lo hacen bajo el Programa Nacional de Lectura. Ahora, ¿qué hace la ciudad? ¿Sí? Entonces, hay algo sencillo que podemos hacer todos. Coméntame un libro. Y proponernos que comentamos esos libros y automáticamente la gente empieza a buscarlo. Por un lado. Y por otro, bueno, que haya acceso a estos libros, que los haya. ¿Dónde buscan libros la gente? Pues lo están buscando donde a veces no los hay. Por ejemplo, en los supers, que sí los hay, pero digamos que son los bestsellers que cuestan 300, 400 o más pesos, ¿sí? Y el libro viejo, el libro reeditado, el libro que ya no tiene a lo mejor derechos de autor, no lo adquieren. Entonces, en la Feria del Libro la gente puede encontrar libros a 5 pesos, a 10 pesos, a llevarse 10 libros por 100 pesos. Ahora el problema es cuándo y cómo los leemos. Entonces, la gente declara que no tiene tiempo para leer. Ese es otro nicho. Encontremos un minuto, comentamos. Incluso hay autores que nos ponen el reto. Voy a leer en bicicleta, voy a leer en el autobús, voy a leer en el caminando, ¿sí? ¿Qué otras formas podemos encontrar? Se puede leer marchando, es decir, haciendo una tabla gimnástica, o sea, combinando la motricidad, la sensibilidad, la presencia de los otros, porque una de las cosas más importantes, y eso es un tema a lo mejor delicado, el silencio de la gente, estamos tan acostumbrados al silencio que a veces nos aburre que otro hable, ¿sí? Y quisiéramos encontrar algo más sensible. Entonces, algunos autores, algunos especialistas en la mente nos advierten o que nos vamos al extremo del aburrimiento y con ello una serie de problemas de autoagresión, o nos vamos a los excesos, ¿sí? Y donde solo buscamos aquello en lo que nos influye, pues un sistema económico que está orientado al consumo. Y perdemos de vista todo aquello que enriquece el espíritu. Entonces, me llama la atención esta parte que comentas. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que para estudiar ponen música, Sí. Para leer ponen música. Y los padres, las madres, a veces llegamos a decirle, apaga esto porque no te concentras, ¿no? ¿Estamos cometiendo errores? Sí, digamos que finalmente nuestra mente es integral, ¿sí? O sea, por supuesto que necesitamos de todos nuestros sentidos para hacer actividades integrales, pero también, por ejemplo, cuando una persona se concentra, desaparecen los sonidos, desaparecen otras imágenes, ¿sí? Entonces, digo, lo importante es que los jóvenes puedan, esto que tú comentas en los estudios psicológicos se llama asociación. Si a la hora que pongo música me dan ganas de leer, pues voy a poner música. Si a la hora que abro un libro y el libro se vuelve mágico por las cosas que estoy leyendo, sea de estudio, de trabajo, de diversión, incluso de religión, pues pongo música. Es decir, se pueden hacer estrategias que generan una asociación cognitiva. Aquí la parte importante es que a lo mejor por nuestras experiencias queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Lo que es importante es explorar. Y en ese caso, pues,
precisamente nuestros estudiantes de psicología, de pedagogía, de intervención educativa, van explorando ese tipo de situaciones, digamos, no bajo el esquema de la lectura, porque bueno, hay una serie de problemáticas que a ellos les interesa, pero tratándose de la lectura, pues tampoco sentirnos así como angustiados. La labor es comunitaria. Está haciendo su esfuerzo la familia porque sus hijos estudien, está haciendo esfuerzo la escuela porque los chicos se apropien de las habilidades lingüísticas. Ahora, tu pregunta está orientada a aquellos que somos influencers, ¿sí? Cuando tú le sugieres o aconsejas a la comunidad esta apertura, estás influyendo de una manera muy significativa y nosotros nos sentimos felices de que esto se hace. La feria del libro, con estas estadísticas que vimos, que han ustedes incluso se han ido a buscar estadísticas para ver por qué hacemos la feria del libro. ¿Sigue valiendo la pena? Me parece que sigue valiendo la pena y seguirá valiendo la pena. Porque el libro, sea digital, sea en físico, conecta mundos, ¿no? Conecta experiencias, conecta anhelos. E incluso le permite a la lectora, al lector, verse a sí mismo en ese espejo que es el libro. Incluso hoy que estamos viviendo muchos cambios y que a veces como profesores nos preocupamos, a veces nos enojamos, ¿no? Porque los chavos están viendo el celular en lo que estamos dando la clase o están haciendo otra actividad y me parece que son cosas que es necesario ir estudiándonos. Algunos dicen que ser multitarea no nos ayuda a concentrarnos, otros opinan lo contrario, que también los chavos, las chavas se vuelven más ágiles, que pueden hacer 2, 3 cosas, ¿no? al mismo tiempo. Vamos a esperar estudios mucho más profundos sobre ello. Pero regresando a la pregunta y a la respuesta, sigue valiendo la pena porque en esencia tanto la lectura digital como la lectura en físico nos permite seguir fortaleciendo esta parte que también muchos psicólogos defienden, la imaginación de las personas, ¿no? La creatividad viene de la imaginación. Se revaloran las experiencias cuando uno lee un libro. Quizás la analogía pueda funcionar. Viajar me produce muchas experiencias. Leer también me produce muchas experiencias y la experiencia es parte constitutiva de nosotros como seres humanos. Por lo tanto, la Feria del Libro creo que debe seguir manteniéndose y creo que las expectativas siguen siendo muy altas. ¿Por dónde podemos empezar a leer? Tomando en cuenta, poniendo como arranque, pues la situación de muchas personas que no han tocado un libro de su vida, salvo aquel que le ponen en la escuela. Bueno, hay necesidades comunitarias, ¿sí? Yo creo que, intentando, hay un videíto por ahí que les obsequié yo a mis compañeros, a mis alumnos de ciudadanía. Es un videíto español, ahorita no recuerdo la liga, pero empieza con un maestro que va a ser detenido, supongo que en la época de Franco, por dar a conocer las libertades a las que tienen derecho los ciudadanos. Y dice, esta es la última clase, de hecho creo que se llama así el video, la última clase, y el profesor le va diciendo a cada uno de sus alumnos un artículo de los derechos del ciudadano. Y los chicos se quedan tan impresionados porque en ese momento entran los soldados, lo detienen y lo sacan, pero de escondidas le deja el libro a la maestra que va a continuar. Se van los soldados y la maestra continúa con la enseñanza, pero ahora los niños no solo están interesados en el libro, sino en la realidad. A propósito de que viene este expositor a hablar de los 100 años de Paulo Freire nos dice que debemos devolverle la palabra al pueblo.
¿cuál palabra? Porque la gente pues tiene su propio lenguaje, tiene su calor, tiene su manera de sentir. Bueno, es la palabra, palabra objeto, libertad, palabra concepto, palabra categoría. ¿Cómo ir induciendo a la gente a que reconozca que las condiciones que vive son condiciones de opresión? Y irlas motivando y generando un diálogo, es decir, enseñar a leer en grupo. Y esa es nuestra alternativa, porque no se trata de un analfabeta. Aquí en Puebla hay 300 y tantos mil analfabetas y desde que yo recuerdo nunca ha bajado, a pesar de los esfuerzos que se hacen en las instituciones dedicadas a ello y se invierte. Y ahora imagínate todo el país y toda Latinoamérica con la gente en pobreza extrema y analfabeta. Entonces, pues recordar algunas prácticas que se hacían en la escuela rural, ¿no? Que hubiera actividades culturales, y llevar música, llevar canto, llevar poesía, llevar teatro. Entonces, digo, en ese sentido es la orientación de la feria. Cuando nosotros hicimos las primeras ferias, de repente se activaron en otros municipios y nos pedían tanto nuestro equipo, nuestra estructura para hacer ferias, y las llevamos a la Sierra Norte, a Huachinango, a Ciudad Cerdán, a Jalpa, y entonces creo que hay una inercia positiva en ese sentido. Por ahí podemos empezar. Yo escuché a alguien decir que una persona que acaba de leer El Principito no va a tener ganas de salir a quitarle la cartera al transeúnte. ¿En ese nivel influye la lectura? Me parece que podría incluso alcanzar esos niveles, porque efectivamente la lectura nos permite revalorarnos como personas. Y una persona que se valora difícilmente cae en esas tentaciones, aunque quizás pueda resultar un poco soñador esta situación. Exagerado. Sí. Un país de lectores que no comete delitos, pero en parte algunas estadísticas en otros países lo muestran, ¿no? Hay un país en el centro de África que, por ejemplo, cuando uno revisa los niveles de delincuencia son muy bajos en comparación incluso con países de América o de Europa, y la situación económica no es tan buena, y quienes se han dedicado a seguir estos procesos, por ejemplo, dicen, lo que pasa es que las personas son educadas, en el sentido de educados en lo formal y en lo no formal, ¿no? Se educan en la escuela y se educan en la familia. Y me tocó en una ocasión ver parte de un reportaje y siguen a una persona en su vida diaria buscando trabajo. Llevaba 3-4 meses buscando trabajo esa persona. Y le preguntan, oye, ¿no hay otra salida un poquito más fácil, ¿no? Para que tú puedas traer el sustento a la casa? Y dicen, no, porque en mi país y en mi ciudad las cosas han cambiado. Y uno dice, ¿es una utopía o me están engañando? Pero a mí me parece que puede ser una muy buena opción. Incluso si nos regresamos a filósofos, Platón incluso sostenía, es la ignorancia lo que te hace cometer actos no aceptados socialmente, ¿no? La no ignorancia, o sea, el conocimiento, te valora mucho más como persona y haces cosas buenas, incluso en la situación económica en la que te encuentres, ¿no? A mí me parece que esa es la magia de la lectura, que sí nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, pero nos ayuda a comprendernos también entre todos, como Ahora, estos esfuerzos que ustedes hacen como universidad y que contagia en otras esferas o en otros camaradas, ¿no? En otras universidades, ¿qué tanto encuentra el apoyo gubernamental desde quienes deberían de estar impulsando esto? ¿Qué tanto interés hay
para acercar a la gente a la lectura, para interesar a los que están formando en las escuelas, desde preescolar hasta la universidad. ¿Hay ese compromiso? El concepto del compromiso pues es fuerte, implica no solo tomar iniciativas, ¿no? Nosotros lo hacemos porque este compromiso forma parte del espíritu universitario, está declarado en nuestros documentos básicos, corresponde a las funciones sustantivas, vincularnos con la comunidad, con las autoridades y trazar líneas de trabajo. Entre ellas está esta influencia en la cultura. Entonces, siempre hemos tocado puertas, por lo menos que nuestras autoridades locales nos permitan desplegar las actividades en los espacios públicos, que aunque pues son el pueblo, el Zócalo, etcétera, es la casa de todos, de repente hay algunas restricciones, ¿sí? La feria empezó, como decíamos, en el Zócalo, pero después ya no nos permitieron porque hay otras actividades, o competíamos contra otras ferias de artesanías, etcétera, y se relegaba la feria del libro. Entonces, cuando nos cobija el complejo cultural, a veces también cubriendo algunos derechos, pero también con algunos apoyos ya autorizados por el ayuntamiento, es la base. Necesitamos un lugar que le dé rostro, identidad, lugar a la feria del libro. Ahora, a partir de eso, pues sí hemos tenido algunas dificultades. Las lógicas de nuestras autoridades locales a veces están en otros puntos. En este momento, pues hay apertura, agradecemos a las autoridades del municipio entrantes. Hubo cambios en medio del proceso de diálogo, negociaciones, pero pues se están poniendo la camiseta ya no de la UFM, sino de la ciudadanía. Entonces nos están apoyando. Prueba de ello es que en la rueda de prensa nos acompañaron algunas autoridades y otras que vendrán, por ejemplo, a dar testimonio, por ejemplo, del homenaje a Francisco Agenbeck, o en el de Sor Juana. Invitamos a municipios, nuestro municipio invitado en esta ocasión es Zapotitlán. Entonces yo creo que vamos haciendo conciencia. Yo digo, primero es que se reconozca que estamos atendiendo una situación estratégica. Dos, que necesitamos estar motivados todos. Y tercero, hacer como el cuento de la sopa de piedra, ¿sí? Todos ponemos algo y el guiso lo vamos a disfrutar todos, porque no es un asunto solo de la universidad, que por supuesto, pues para nosotros hay un reconocimiento, pero lo importante no es vivir de esos reconocimientos, sino de ver la transformación social a través del bienestar de nuestra comunidad. ¿Y qué tanto cuesta hacer que coincidan todos los que participan? Desde los conferencistas, los expositores, los músicos. ¿Desde cuándo se comienza esta organización para llegar al 5, es decir, al viernes, y para terminar el 14? Pues a mí me parece que ayuda mucho la disposición también de las personas. Hemos tenido casos, por ejemplo, y hay uno muy especial de un conferencista que dice, bueno, voy a ir a Tehuacán, doy una conferencia, ¿qué más hago? Ustedes díganme, puedo dar un taller, puedo dar otra charla, ustedes díganme qué actividades se puede hacer. Ayuda mucho esta disposición de las personas y principalmente que vienen de universidades o de asociaciones civiles, ¿no? Sí se trabaja con muchos meses de anticipación para ir también revisando las agendas de esas personas que vienen, ir revisando la logística, los traslados, los hospedajes, el programa en sí. Pero creo que hemos tenido muy buena aceptación. El caso, por ejemplo, de las actividades culturales que tenemos, el coro de la Universidad Intercultural, el grupo de danza, que van a mostrar, yo creo que la magia del idioma antigua, ¿no? Ahora en el arte,
¿no? Lo escuchamos en la cotidianidad, pero muy pocas veces lo escuchamos en una manifestación artística. De igual manera, ¿no? Los grupos de la Ciudad de México. Yo creo que más que decir que cuesta, parece que debemos verlo desde la otra acera, ¿no? La generosidad y la disposición de las personas que nos acompañan en la feria, tanto en lo académico como en la parte cultural. ¿Qué vamos a tener en estos días que restan de la Feria del Libro? Bueno, para empezar, tenemos el homenaje a Francisco Agenbeck. Tenemos la grata compañía de sus amigos escritores. Recordemos que Francisco es un escritor muy prolífico. Generó la novela negra o los cómics, cortos metrajes y largos metrajes. Es decir, tiene una riqueza escrita. Y vienen sus amigos escritores, por lo menos 3 están confirmados de manera presencial. Y de manera virtual, un gran amigo de él, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, que ya nos acompañó en la feria anterior, también de manera virtual, y Benito Taibo. Entonces, este es un evento que va a marcar la esencia de la feria, porque pretendemos que nuestras autoridades consideren, a partir de este reconocimiento, que necesitamos tener el muro de los hombres ilustres de Tehuacán. Haremos esa petición pública a nuestro ayuntamiento y esperamos que su respuesta no solo nos permita hacer la entrega del reconocimiento póstumo a Francisco, sino de que quede inscrito en un muro real. Tendremos el homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz el día 12, pero lo que comentábamos, el doctor Juan Carlos se encargó de traer o de vincular con autores de alto nivel y los ubicamos en las mañanas para que los universitarios que deseen participar también podamos enlazarlo con mesas de trabajo. En el caso en general, aunque también hay libros de presentación por la tarde, también lo consideramos un poco más cultural, de acceso a todo público. Y en estos casos, pues no se combina con talleres o con mesas. Y bueno, enfoque. Estamos reconociendo que coincide nuestra feria con los 500 años de la invasión española, que trae como consecuencia pues la pérdida de identidad de muchos, pues con el mestizaje se pierde identidad, pero también hay resistencia, ¿sí? Y nosotros estamos en una región donde convergen 5 culturas, ¿sí? O 5 etnias, y en particular la indígena. Entonces, por ahí vamos a trabajar temas antropológicos, por ahí vamos a trabajar cómo se estudia esta clase de motivos e intereses y hacer reconocimiento a nuestra región índigo. Por eso decía el doctor un poco la importancia de la presencia de la Universidad Intercultural, pero también del otro lado tenemos la presencia del coro de Bellas Artes. Es un coro de niños y seguramente va a ser impresionante, va a ser para el cierre. En esta ocasión limitamos un poquito otros eventos, por lo que ya comentó el doctor. El proceso tiene que ser con mucha anticipación, y entonces tuvimos que pasar una transición interna y una transición del municipio, y eso nos dificultaba precisamente. Si no tenemos el lugar, no podemos garantizar ninguno de los eventos. Ahora que se liberó en poquito tiempo, tuvimos que apresurar todas las agendas, y por eso nos van a faltar la presencia de muchos de nuestros amigos, que seguramente los tendremos en la siguiente feria. Tenemos entonces el tema de la histórico, ¿sí? La conservación del patrimonio, los temas antropológicos en la Singigua, la manifestación universitaria. Y hay un tema
que quiero enlazar con algo que nos preguntabas de cómo influye la lectura en la disminución de la delincuencia. Invitamos a la directora de Cultura de Iztapalapa. Nos va a presentar cómo ella, a través de la cultura, no necesariamente la lectura, pero sí del arte, está logrando disminuir, abatir la delincuencia. Entonces es un tema que no nos debemos perder. Y pues otros materiales, algunos locales, tenemos música andina, tenemos un poco de rock, materiales del Fondo de Cultura Económica, algunos materiales que están relacionados con la cultura democrática, que por cierto, el Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México tuvo la gentileza de mandarnos libros y los vamos a obsequiar, ¿sí? También el INE local, va a participar ellos tienen una colección que le llaman Árbol, y ellos van a hacer el ejercicio de lectura. Los vocales del instituto van a estar leyendo para los niños. O sea que, digamos, es un papel que de repente también tenemos que preguntarnos si la lectura es política. Claro. ¿Sí? Y entonces, como tienen sus características, pues de que todo tiene que ser democrático, de amplia difusión, bueno, no solo es la colección, no solo son los cuentos, es hacerse presente frente a la sociedad a la que están convocando ellos también a que hagan el ejercicio democrático. Entonces, por un lado tenemos esos libros. Tenemos el gusto de que pues, se han repartido libros 21 para el 21. No, tenemos cosas muy interesantes. Le pedimos al público que busque nuestro lema, el nombre, que se llama FEDI Tehuacán, y a través de ello ingrese a la plataforma y el programa. Para despedirnos, un mensaje final a nuestros seguidores. Claro que sí, pues invitarles para que nos acompañen a esta edición número 25 de la Feria del Libro de Tehuacán. Se van a llevar muchas sorpresas, van a tener el gusto de platicar con autoras, con autores, y por supuesto van a tener la oportunidad de tener a su disposición una gran cantidad de materiales. Se van a ofertar, no se van a ofertar, se van a ofrecer algunos libros digitales, ahí mismo nos van a dar las páginas, y por supuesto se va a ofrecer también la lectura del libro en físico. Pues invitados todos. Sí, en la línea histórica de lo que estamos comentando, hay un tema que se va a presentar, yo espero que sea de interés, la agonía del Congreso. El Congreso es el lugar donde se toman las decisiones de nuestro país, y tenemos que estar atentos qué pasa en el Congreso, por qué hay agonía o en qué sentido hay agonía y cómo se renueva. Creo que la lectura en general, decía el doctor Juan Carlos, produce imaginación, creatividad, y uno de los puntos donde debemos ser más ingeniosos y creativos es en las decisiones políticas que conducen a nuestro país. Nuestra invitación para que descubramos en esta feria motivos para reunir a la ciudadanía y llevemos libros a casa donde podamos disfrutar las nuevas ideas que tenemos de lo que estamos viviendo. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche en Las Reporteras. Muy agradecidos, Eli, muy agradecidos. Y a usted que nos ha acompañado esta noche en Las Reporteras de la Jornada de Oriente también le agradezco. Aprovecho para recomendarles este libro, es Saavedra, un anarquismo, de la autoría de nuestro director de la Jornada de Oriente, Aurelio Fernández Fuentes. Un libro magnífico, va en busca de su tatarabuelo, si no estoy mal, y se encuentra con toda una historia maravillosa que cabe en todas estas páginas. Son en total 443 páginas, 447 páginas. Lo pueden encontrar en Amazon para quienes no están en la capital del estado,
Ahí en la capital ya lo están ofreciendo en librerías. Es un libro precisamente que apoyó el Fondo de Cultura Económica, Ignacio Taibo II, que participó en una presentación ya también de la Dirección General de Publicaciones y de la UAP, así que a quienes tengan la posibilidad de adquirirlo, por favor no se lo pierdan. Repito, Saavedra, un anarquismo, de nuestro director de la Jornada de Oriente, Aurelio Fernández Fuentes. Como siempre, también les pido que nos ayuden a compartir esta transmisión en vivo para que lleguemos a más personas y sobre todo para que podamos también hacer que amigos de la capital y de otras partes de Puebla y de nuestra república se animen a venir a Tehuacán a la Feria del Libro de la UPN, que va a tener, como ya escuchamos, una gran variedad de actividades y muchos libros que ustedes pueden escoger para todo tipo de público, para llevarlos a casa, para inculcar en nuestros jóvenes, en nuestros niños y disfrutar de la lectura. Le pido que siga a las reporteras de la Jornada de Oriente, que estamos con usted de domingo a domingo. Hoy es esta transmisión en vivo, mañana tenemos retransmisión nuevamente de esta entrevista a las 6 de la tarde. Y también no se pierda nuestro programa informativo Aquí Vamos, de nuestro director, de nuestro jefe de información, Fermín Alejandro García, y de nuestro coordinador de información, Martín Hernández Alcántara, y un adelanto de lo más importante también a las 3 de la tarde con nuestra compañera Aurora Villaseñor. Gracias a Gio Mota por el apoyo en la edición. Gracias a usted. Que pase muy buena noche.